Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy, arte y creatividad. Vamos a estar hablando de la educación en la emotividad, también de la creatividad y todo lo relacionado con justamente la parte artística que podemos enseñar y que los niños pueden aprender. Hola José María. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy nos convertimos en artistas. Así es. Artistas, intentaremos ser buenos artistas, entendiendo que el arte o cualquier estímulo que uno reciba del exterior no queda solamente como una recepción solamente de la persona y nada más, sino que es justamente esta emotividad de la persona la que le da el colorido, el relieve a ese estímulo que recibe de afuera, y esto se guarda en la memoria de tal modo que tiene colores, que tiene emociones, que tiene afectos, y que cuando uno lo recuerda es la imaginación lo que lo vuelve a evocar, pero lo evoca con colores, con emociones. Nosotros la persona humana no puede abstraerse de las distintas cosas que van pasando alrededor de su vida o distintos factores que van circundando su existencia, sino que todo repercute en su intimidad. Y esa repercusión tiene un sentido colorido, emocional. Y esa emocionalidad o esas emociones, muchas veces no podemos gobernarla. Y muchas veces hemos sufrido de esas emociones o esos sentimientos. Porque es como que tenemos un gobierno político, o sea, tenemos que intentar convencer esas emociones para que se activen de un modo o de otro. Y no podemos influir directamente. Pero sin embargo, toda nuestra vida está plasmada de emociones y nuestra vida básicamente vive de estas emociones. El tema que tienen que servir de vehículo para poder entender esta verdad o esta inteligencia que nos lleva a un bien concreto, a la verdad concreta, pero con estas emociones. Entonces sí, siempre tenemos que gobernarlas, o sea, no nos pueden gobernar las emociones a nosotros. Pero esto exige sí o sí que nosotros pasemos este plano metasensible. Cuando uno abraza un poste o un farol o lo que sea, no puede haber comunicación de dos intimidades. Y cuando uno abraza ese farol, no siente que trasciende eso. En cambio, cuando uno escucha una sinfonía de Beethoven o Bach, bueno, a mí me gusta mucho el barroco, pero uno siente una comunicación de esa intimidad. Uno se siente traspolado o transportado a otro mundo. Y ese mundo es el mundo de las emociones. Y las emociones son las que van rigiendo, en cierto modo, mis estados anímicos, o los van influyendo. Van influyendo mi modo de pensar, van influyendo mi modo de querer, mi modo de amar. Y el amar a otra persona también influye eso. Pero tenemos que pasar ese plano metasensible, o sea, no quedarnos con la parte sensible puramente, sino pasar por arriba de esto, entendiendo que tenemos que transformar este sentimiento o esta emoción en una cuestión más racional o más concreta y humana. O sea, pero todos nuestros actos humanos están atravesados por las emociones. Y la verdad que cuántos de nosotros hemos experimentado el ver una obra de arte o el escuchar una poesía o el leer un libro y sentirse empapado por las emociones, o sentirse reflejado en los distintos personajes que van apareciendo. Sí. O en el final de la obra, ya sea por ejemplo la sinfónica, emocionarse hasta las lágrimas y no entendiendo bien de dónde viene, sino que es un todo, ¿no? Esa emoción. Esa emoción que es un todo y que es la emoción que fueron manifestando incluso los distintos compositores. Lo hacían desde ese plano también. O sea, por más que haya sido racional y haya tenido una métrica, o sea, nota por nota, pero tiene un sentido emocional en el fondo. Y ya vamos a ver cómo se va engarzando todo esto, de este plano emocional que influye en la integridad de la persona y hace que podamos ser una persona equilibrada y madura. Bien, y como siempre vamos a estar acompañados de otras voces, otros aportes que nos van a hacer en este programa, y por ello vamos a escuchar entonces a Eder. Él nos va a comentar un poco y a aportar justamente al tema de hoy, arte y creatividad. Soy artista y por supuesto me dedico a tratar de
trabajar dentro de esa vocación. Soy artista de la pintura, le llaman artes plásticas o artes visuales. Y bueno, es el arte fundamentalmente de la imagen, de trabajar con la imagen como elemento principal de expresión. El arte influye en mi experiencia de una manera importantísima, porque el arte es o ha sido históricamente no solo un medio expresivo del hombre, sino un lenguaje incluso de comunicación entre las civilizaciones, históricamente, en el hombre. Entonces el arte está inherente en la naturaleza sensible del hombre para expresar su esencia de ser como ente natural sobre las demás especies. O sea, los animales no pueden hacer arte, ninguna otra especie viva puede hacerlo, solo el hombre. Y además es como mirándolo ya desde un punto de vista más trascendente, yo diría que define al hombre como un sujeto de una proyección trascendental de todo, de su tiempo, de su entorno. El lenguaje del arte es precisamente de estimular al hombre emocionalmente. El hombre necesita expresarse con el arte porque las otras formas de lenguaje ya no como que representan esa capacidad o esa posibilidad de que el hombre se haga expresar, ¿no? Entonces requiere del arte para eso, para precisamente, para mí en lo personal ha sido siempre como un lenguaje de vínculo, de contacto. Se usa en el caso mío, como decía, con la imagen, con la pintura. En el caso de los músicos será con el sonido, con la melodía. En el caso de la literatura, de la poesía, es importante porque necesitamos, como seres humanos, sentirnos vivos. Y lo que nos distingue de las otras criaturas es eso, es que tenemos emociones y nos comunicamos también a través de esas emociones. Entonces es importante que el hombre desarrolle la actividad artística entendiéndolo desde ese principio. Lo que pasa es que el arte no se puede ver solamente como una educación de carácter intelectual, netamente. Por supuesto que abarca un aspecto del intelecto desde el punto de vista racional, porque somos seres racionales, pero el arte siempre fue como una labor de oficio, una labor más intrínseco en que el hombre desarrollara actividades y objetos y efectos y elementos que lo hicieran sentirse, yo diría, más digno de su propia condición. El hombre, por ejemplo, necesitamos vivir en una armonía y en un orden no solo natural, sino también en dependencia de nuestro entorno social, que dependa de nuestras capacidades. Entonces el hombre necesita para ese orden establecer parámetros como la belleza, como por ejemplo la estética, otros muchos factores, y el arte un poco se presta, ¿no? En ese aspecto como una actividad. O sea, desde la antigüedad las civilizaciones hacían objetos, cerámicas, hacían vasijas, hacían cosas para compartir entre ellos, lo que hasta ese momento comprendían que lo socializaba, ¿no?, entre unos y otros. Saber de arte ya implica una experiencia, ¿no? No es lo mismo que hayas tenido la posibilidad de tener acceso a conocer arte desde una temprana edad y lo hayas visto en diferentes etapas de tu vida, a alguien, me parece un poco difícil en nuestra época también, ¿no?, que alguien de alguna u otra manera en algún momento de una edad nada más adulta pueda entender eso. De todas formas, yo pienso que el arte reconoce al hombre y por lo tanto pensemos en una obra importante, por ejemplo, ¿no?, el David de Miguel Ángel. Puede haber una persona que nunca haya viajado allí, a Italia, nunca haya tenido acceso a los libros de historias del arte y que, bueno, de alguna manera la vida le ponga la posibilidad de la experiencia de estar ahí y
Y yo creo que una obra como esa, de esa magnitud, de esa trascendencia, porque no es también cualquier obra de arte, ¿no? Puede hacer que esa persona realmente reconozca en sí a través de esa obra un efecto donde lo haga sentir a nivel humano, dado las emociones y todo lo que implica el contacto con la obra, a un estado no solo de un conocimiento nuevo, sino un estado de una elevación personal que lo haga sentirse más digno de lo que significa el sentido de la admiración por la vida, por muchos otros aspectos también que influyen, ¿no? Agradecemos a Ever por haber estado hoy con nosotros en Casa de Familia. Nos vamos a ir al primer corte y seguimos en el próximo bloque desarrollando arte y creatividad. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Segundo bloque de Casa de Familia, hoy arte y creatividad. Y vamos a estar comentando en realidad, José, algo de lo que nos decía Ever hace un rato. Yo particularmente me quedé con esto del vínculo de contacto. Era algo que él comentaba allí en su testimonio. Sí, es como que el arte, o ya sea la música, o la poesía, o la literatura, principalmente la poesía, dentro de la literatura, o la música, es como que hace que uno tenga un vínculo real con la realidad misma. Implica sí o sí que uno se meta en las cosas reales, en las cosas materiales, y que a partir de ahí pueda salir adelante. Es como que va... A ver, es bastante difícil, pero todos los vivimos, pero es muy difícil de explicarlo, digamos, ¿no? Pero cómo va estimulando al hombre emocionalmente la pintura, que eso también lo marcó Herbert, y es inherente al hombre esto. O sea, el hombre tiene una naturaleza sensible también, entonces siente las cosas y todo pasa a través de los sentidos para poder llegar a conocer. Y entonces, a medida de que eso, como eso va pasando como vehículo, digamos, también se va impregnando de las emociones o de los sentimientos y va haciendo que yo pueda conocer correctamente la realidad o no. O sea que en el fondo también marca un poco que este mundo de los valores es indisoluble, digamos. O sea, no se puede separar al hombre, no se pueden separar los valores estéticos de los valores éticos o de los valores metafísicos. La persona ve valores estéticos, ¿sí? Ve la belleza, ve sensiblemente y eso atrae. Pero automáticamente eso dentro del hombre, por decir dentro del hombre, se empapa de otras realidades y hace que también crezcan al mismo tiempo los valores metafísicos como la verdad o los valores éticos como el bien. O sea, son trascendentales y está todo de tal modo concatenado que hace que por medio de la belleza o por medio del arte yo pueda hacer crecer a la persona completa o a la persona, la haga madurar, digamos, a través de este camino emocional. Y esto es un poco también lo que iba planteando Ever. Y me parece, para esto, que voy a marcar algunas notas que
que usa Alfonso López Quintás, un español, un filósofo español, que va marcando algunas notas específicas de lo que hace como aspectos, como elemento educativo el arte, algunos aspectos en la persona. Una de las primeras cosas que marca López Quintás es que el arte inevitablemente realiza una interrelación y una integración. El arte obliga a que la persona interrelacione, no solamente con otras personas, sino también con cosas materiales. Para poder pintar necesito un lienzo, necesito pinturas, necesito cuestiones plásticas, digamos, para poder realizarlo, pero también integra estos valores que son inherentes en la persona. Da la armonía y la proporción, o sea, inevitablemente uno tiene que ordenar y armonizar un montón de cosas para poder, para que sea arte realmente. Si no es armónico, no tiene proporciones, no entra dentro de la categoría de arte y tampoco pasa a ser educativo. Sí o sí tiene normas y reglas. El arte tiene normas y reglas, o sea, yo no puedo interpretar una obra de violín con un violín dado vuelta, o no se puede. O sea, hay normas y hay reglas que se tienen que respetar, y eso también educa la creatividad o educa a la persona integralmente, pero por medio de esta educación emocional o educación artística. Distingue también lo objetivo de lo subjetivo, porque acá también el cielo tiene un color, y yo cuando pinto según esa objetividad, y también va separando, digamos, las cosas que son objetivas o son subjetivas. No es que a mí me parece que podría tocarlo o interpretarlo en do, cuando la obra está compuesta para hacerse en mi, ¿sí? Entonces no se puede, o sea, inevitablemente tengo que ir al objetivo. Separa también medios refuerza lo que son medios y fines. Demuestra que hay cosas que son medios y cosas que son fines. También hace que uno se pueda ser independiente y al mismo tiempo solidario. Independiente de las cosas, porque las cosas empiezan a ser dependencia de mí cuando yo empiezo a pintar, pero al mismo tiempo necesito de otras que no dependen de mí. Y esto por ahí se ve mucho más en una orquesta, ¿sí? Donde uno depende de uno mismo, al mismo tiempo tiene que tocar su instrumento, o sea, es independiente, pero depende de esta solidaridad de los demás. Y eso hace que uno pueda trascender este plano metasensible. Bien, y ya que hablaste de orquesta, vamos a ir a conocer ahora el testimonio, el aporte que nos va a hacer aquí en este programa Emilce Jakobchuk. Ella es profesora y es directora justamente de orquestas juveniles, y nos contaba lo siguiente. La música abre puentes emocionales que determinan la diferencia entre un niño que ha estudiado música o que participa de actividades musicales y los que no, porque están expuestos permanentemente al estímulo sonoro que está directamente conectado con las emociones. Por ejemplo, cuando se toca un acorde perfecto mayor, está vinculado con la alegría. Por ejemplo, cuando se escucha música que tiene tonalidades y acordes disminuidos, nos llevan a la melancolía. Entonces, la verdad que el niño está permanentemente en contacto con distintas emociones a través del sonido. Nos quedamos con esta primera parte de lo que nos decía Emilce, pero vamos a ir al corte y enseguida continuamos con más arte y creatividad. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Todos queremos la paz, y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie,
Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque de Casa de Familia, vamos a ir a otra parte del aporte que nos hizo Emilce Jakobczuk aquí en el programa de hoy, Arte y Creatividad. Al realizar una actividad musical a través de la socialización, el chico aprende a compartir muchas horas de ensayo, por ejemplo, en la orquesta, y tiene que relacionarse de una manera adecuada, tiene que conducirse bien con sus compañeros. También se desarrolla el trabajo en equipo, es muy importante. Tiene que poder trabajar también con un conductor o director, que es el que le va a ir marcando el camino para lograr el objetivo. Entonces, aparte de estar recibiendo un montón de estímulos propios que son característicos de cada sonido y de las armonías, también puede desarrollar muchos hábitos que hacen a la educación emocional. Agradecemos a Emilce también su aporte en el día de hoy, en este programa. Bueno, muy interesante también su labor a través de la música en este caso. A través de la música, y creo que por ahí la música es mucho más fácil para nosotros de poder entender este mundo afectivo o mundo emocional, porque todos gozamos con la música. Por ahí, si no tenemos la sensibilidad por ahí ante una obra de arte o una poesía, por ahí cuesta que vibremos íntimamente. En cambio, ante la música yo creo que todos podemos vibrar, y eso también depende mucho de la inteligencia madura. La inteligencia madura debe tener, o por lo menos para interpretar el arte, debe tener, primero que nada, largo alcance. En segundo lugar, debe tener comprensión, y en tercer lugar, tiene que tener profundidad. Cuando hablamos de largo alcance, me refiero a que tiene que tener inevitablemente ese traspasar las fronteras. No es que yo escucho notas, o no es que yo escucho un instrumento, sino que escucho eso como que trasciende incluso a mi persona. Esa misión trascendente que incluso trasciende lo inmediato y pasa a estar en un mundo que no puedo manipularlo. O sea, sí o sí trasciende, y trasciende un mundo que es superior a mí. Entonces, una inteligencia madura, una persona madura, que se educa a través del arte, inevitablemente entiende que eso lo trasciende a él. Y que la música lo trasciende, pasó por arriba de Beethoven, pasó por arriba de Mozart, pasó por arriba, fue por arriba y sigue siendo música. No depende de mí. En segundo lugar, hace que yo también comprenda que esto, digamos, yo puedo tocar un instrumento o puedo ser hábil para cierta cualidad, sin embargo, esto no depende exclusivamente de mí, sino que yo necesito de otro montón de factores externos, o necesito ayuda de otros. Por eso también es importante entender que una persona que se va formando a través del arte entiende racionalmente que no depende todo de él. Y en tercer punto es que le da una profundidad. Cuando una persona se educa a través del arte, es muy poco probable, digamos, que siga siendo superficial, porque implica sí o sí valores trascendentes. Entonces hace que uno vea las cosas con otra perspectiva, y vea las cosas con un sentido trascendente, como decimos en un momento, y deje ese plano superficial. Por ahí tenemos como contra
el tema de la música por ahí que un poco más moderna, Claro. que por ahí deja de ser música, digamos, ¿no? Exacto, Como- hay que saber diferenciar, ¿no? Justamente a lo mejor algo que está de moda hoy y que a los chicos lo atrae, por ejemplo a los jóvenes, Sí, obviamente. por supuesto. Pero bueno, no es justamente ese tipo de música al que Pero nos referimos. el tema es el siguiente, que esa misma música hace que el chico o crezca, emocionalmente crezca, intelectualmente y crezca en cuanto a ética o moral, Ujú. o disminuya. Claro. O sea, la música sigue siendo el vehículo para esta formación personal, o sea, de la personalidad de modo integral. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado, no solamente con las letras que se escuchan, sino también con las melodías. Con las melodías. Porque eso inevitablemente penetra en las fibras más íntimas de esa intimidad y va haciendo que esa persona sea o se vaya moldeando de acuerdo a la música que va escuchando. Así es. Bueno, y casi en el cierre del programa vamos a ir a los tips de hoy, bueno, respecto de todo lo que hemos estado desarrollando en arte y creatividad. Bueno, me parece importante primero que nada plantear que los padres deben tener una cierta madurez para poder educar o tener un cierto equilibrio afectivo para educar ese tono emocional de los hijos. Porque los hijos inevitablemente tienen la temperatura ambiente. Y entonces, de acuerdo al clima afectivo o emocional de la casa, vamos a contagiar a los chicos en esta intimidad o en este equilibrio afectivo. En segundo lugar, me parece importante que se propongan personas para imitar, arquetipos. Y esto es importante sobre todo a través de la literatura, que conozcan obras de literatura para que puedan imitar acciones concretas. En tercer lugar, me parece importante que aprendan a disfrutar de lo pequeño y de lo simple. Y acá es mucho de las cosas sencillas, o sea, no inventar demasiadas cosas, no inventar demasiados juguetes artificiales, sino que aprendan a disfrutar de las cosas sencillas, de un atardecer, del pasto, del pajarito que canta, ¿sí? De las cosas sencillas. Que estén ociosos. Por ahí Bien, los padres aburrirse. aburrirse, Sí, ¿sí? aburrirse. Pero es un ocio contemplativo, o sea, no es un ocio estar tirado y no hacer nada, sino que es un ocio contemplativo, donde tiene que poner la oreja, el oído en cosas concretas y de poder usar esa creatividad para hacer cosas y cosas nuevas y cosas que pueden hacer crecer mucho a esa persona, pero luego tienen que reposar. O sea, no solamente activismo, sino en ese reposar, en esa contemplación. Relacionado a esto, para los papás, no dar demasiadas cosas masticadas. O sea, las cosas tienen que estar a medio hacer, no entregar los juguetes ya que funcionen y que hagan todo, la muñeca que llore, que haga todas las cosas y que no tenga espacio para la creatividad en el juego, sobre todo, sino que tienen que dejar las cosas con un cierto espacio de creatividad. Acercarlos al arte, sobre todo para que contemplen las obras de arte, alejarse de las pantallas, otro punto importante, que hace que la atención no sea concreta y se disperse demasiado. Y en último lugar, me parece que es importantísimo acercarlos al arte, acercarlos a la música, a que canten, a que reciten poesías, a que se aprendan poesías de memoria y a que contemplen la naturaleza. Porque después de todo en la naturaleza es donde está esa armonía, ¿sí? Que nosotros estamos buscando, que la música refleja o el arte refleja esa armonía que tiene la naturaleza. Antes era muy común esto de los recitados y las poesías. No sé si en tu caso, pero he tenido la oportunidad de escuchar a mis abuelos, por ejemplo, acordarse de poesías de Pasa niños. que después en el sistema educativo la memoria pasó a ser una cosa mala, Claro. en el sistema educativo, pero la memoria es importantísima y es importantísimo porque va equilibrando esto, el recitado de coplas, el recitado de versitos, el recitado de poesías, es importantísimo porque va dando ese tono afectivo que es importantísimo en la educación de los hijos y de la inteligencia sobre todo de los hijos. Así es. Bien, hemos compartido ya el programa de hoy, estamos cerrando arte y creatividad. Esperamos, como siempre decimos, que lo hayan disfrutado y aprovechen tanto también como nosotros, recordando que trabajamos Para la institución más importante que tiene la sociedad, que es la familia. la familia. Así es, nos encontramos entonces en el próximo programa. Muchas gracias.